Voy a comenzar con San Lucas capítulo 7, donde se narra la conversión de una mujer, que es todo un ejemplo de humildad y de ausencia total de respeto humano. Estaba Jesús en la casa de un fariseo, de los que tenían fama de justos. Y entró una mujer, llevó consigo un botecillo de alabastro lleno de perfume y puesta detrás junto a sus pies, comenzó a bañarle los pies con sus lágrimas. Bien sabía ella cómo ganarse al corazón de Cristo, con humildad y de alguna manera también pues quedando mal delante de los demás, porque ahí estaban los intransigentes fariseos. Y con los cabellos de su cabeza se los enjugaba y le besaba los pies y se los ungía con el perfume. No le importaba nada lo que dijeran los demás. Ahí estaba ella. Viendo esto el fariseo pensó mal de Jesús. Y Jesús le dijo una parábola. Un prestamista tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro 50. No teniendo ellos con qué pagarle, les perdonó a entrambos la deuda. ¿Quién, pues, de ellos le ama más? Respondiendo Simón dijo: supongo que aquel a quien más perdonó. Y Jesús le contestó: rectamente has juzgado. Cuanto más sintamos que hemos ofendido a Jesucristo, cuanto más lloremos incluso los pecados de la vida pasada que ya están perdonados, porque algunos dicen, no, si ya están perdonados no te vuelvas a acordar nunca más. Acuérdate y llóralos, porque cuanto más te sientas que estás en deuda con Jesucristo, más lo amarás. Y si te sientes que estás menos en deuda con Cristo, que le debes menos, le amarás menos. Ahí lo tienen, San Lucas capítulo 7. ¿Ves esta mujer?, le dijo a Simón. Entré en tu casa y no me diste agua para los pies, porque como te debo poco, habrá dicho Simón, como le debo poco a este hombre, mas esta, que sabe que me debe mucho, ha bañado mis pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. No me diste el ósculo, el beso que se solían dar los varones israelitas de saludo, porque no me debes nada, según tú, Simón. Y en cambio ella, que sabe que me debe mucho, desde que entró no ha cesado de besar mis pies. No me ungiste con óleo la cabeza, porque como no me debes nada, como soy tan justo, tan bueno, tan recto,
tan piadoso. En cambio, ésta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo, le son perdonados sus muchos pecados, muchos tenía, le son perdonados sus muchos pecados porque amó mucho, qué bien. Mas a quien menos se le perdona, menos ama. Y le dice a ella, sabiendo que se iba a meter en un lío delante de los fariseos, quedan perdonados tus pecados. Tu fe te ha salvado, vete en paz. Y todo ese amor que tenía esa mujer, que le llevó a ser de pecadora a una gran santa, fue porque lloró las deudas que tenía con su Señor. A nosotros nos faltan muchas lágrimas. Y no digo que tengan que ser lágrimas, diríamos, materiales, porque hay algunas personas más sensibles que otras y les cuesta mucho llorar. Pero aunque sean solamente interiores, nos faltan muchas lágrimas, porque a veces de tantos años de vida religiosa pensamos que ya somos justos, que todas esas deudas que tuvimos antaño, o tal vez no las tuvimos nunca graves, pues ya no nos hacen llorar. Y nos presentamos nada más que en el presente, como comparándonos con el resto de la sociedad, y caemos tal vez en la tentación de aquella oración fatua del fariseo. Te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás. Ese es el gran peligro que tenemos nosotros, y yo también, de olvidar las lágrimas y las deudas que he contraído con el Señor. Y que aunque Él me ha perdonado con la absolución del sacerdote, aunque Él me ha sacado de ese barro, pero ese pasado todavía está ahí para llorarlo y sacar mucho fruto espiritual y gracias de Dios. No quiere el Señor que me olvide, porque cuanto más sea mi llanto, más será su misericordia. Y más me alejaré yo del demonio de la soberbia. ¿Y dónde estarías tú o yo si no hubiera rezado y hecho penitencia a otro por mí? ¿Dónde estaríamos? Tal vez ese drogadicto de la calle o esa mujer de la vida que está por ahí, si hubiera recibido las gracias que yo recibí, ahora sería una monja más santa que tú o un sacerdote mejor que yo. Seguro. Y Dios no le ha concedido a esa persona tantas oportunidades y gracias como a mí. Y si a mí me hubiera dado las gracias y las oportunidades que le dio a esa persona que está perdida en la calle, yo tal vez ahora estaría en la cárcel o muerto por una sobredosis. Así que, como dice San Pablo, ¿de qué te vas a regodear si todo lo has recibido? ¿Hay algo que no hayas recibido? Si el estar aquí es pura misericordia, si no lo merecemos, si por nuestros méritos tendríamos que haber perdido miserablemente la vocación y perdernos en el mundo para siempre. Y si estamos aquí es porque el Señor tiene infinita paciencia. Esto es lo que tenemos que resucitar. La compunción. Porque si no tenemos esto, de nada nos va a valer todas nuestras virtudes y nuestras obras buenas. Sin lágrimas no se puede entrar en el cielo, no se puede. Aunque sean lágrimas interiores, que no se sientan tanto, diríamos, en el remusguillo de la sensibilidad, pero que sí que me hagan dar pasos firmes hacia la penitencia,
aunque sea con sequedad. Propósitos firmes, que cuesten, aunque no sienta nada, lo voy a hacer. Eso es llorar por dentro, aunque esté seco, aunque no llore por fuera. Esa es la razón, estimadas en Cristo, por lo que a veces nosotros los religiosos somos los más duros de pelar. Sermón de monje a monje, ni convierte, no me acuerdo ya cómo era el refrán, ni divierte ni convierte, porque ya la tanda 300, ya que tantos retiros y libros y todo, lo mismo, cada vez que ya... Como no correspondo a esas semillas que me da el Señor todos los días, pues me vuelvo, podríamos decir, inconquistable. Me falta la humildad de esa mujer pecadora. Me falta sentirme pecadora. Me falta. Ese es el gran peligro de los veteranos en la vida espiritual. Sentirse un gran pecador. Eso es lo que nos falta. Y en esto, en el tema de la justificación, hay un error gravísimo en la Iglesia que hace mucho daño también en conventos. Y es el no entender la naturaleza del pecado. Esto, los seglares, es una intoxicación, pero terrible, terrible. Y además, como tampoco se predica mucho de esto, porque da miedo, ¿qué me van a decir? Oh, este padre, qué desagradable. Pues no decía Santa Teresa de Jesús a los sacerdotes: tenéis que predicar sermones que descontenten. Que descontenten. Esa es la palabra de Santa Teresa. Nada de quedar bien y todos alegres y contentos. ¡Bravo, bravo! No. Tienen que salir de las iglesias así. Nada de aplausos. Esa es la tristeza buena de la que habla San Pablo, que lleva a la felicidad, a la paz con Dios. Pues como decía, voy a tocar aquí en la pizarra algo que todo el mundo tiene que tener en cuenta y saberlo bien claro, porque se está perdiendo en el ambiente. Y es bueno que lo sepan, porque me imagino que también cuando vienen señoras o jóvenes incluso a preguntar en el locutorio porque no se atreven a ir a un sacerdote o está muy ocupado y ahí están las monjas y voy a preguntarle sobre mi vida espiritual. Eso seguramente que les ocurrirá de vez en cuando, que vienen al locutorio y piden consejo. Esto que voy a poner lo tienen que saber muy claro, para desengañar a la gente. Y me voy a basar todo en el catecismo de la Iglesia Católica. Aunque sea solo una conferencia de catecismo, en todos los ejercicios la van a tener que soportar, como si fueran de niños de primera comunión. Solamente se puede tener mérito para ganar el reino de los cielos en esta vida. Número del Catecismo 1021
y 1013. Porque andan diciendo por ahí revelaciones privadas, de que hasta se pueden sacar almas del infierno rezando. O de que ante el juicio de Dios después de la muerte, de repente uno en el último momento dice, ¡sí, Señor!, y se salva. Nada de eso. Después de la muerte ya la cosa quedó como quedó. Y si se muere en pecado mortal, no hay remedio. Solo hay mérito en esta vida presente, en 1021 y 1013. Seguimos. Después de la muerte, post-mortem, retribución eterna. Porque de esto hay herejías de todas clases. Claro, el que no vive bien, para seguir viviendo mal, intenta imaginarse una teología de las postrimerías que le convenga. No, hay algunos que dicen, no, es que después de la muerte, pues hay almas que están por ahí dando vueltas, que todavía no han recibido su destino, porque Dios les da una oportunidad de hacer algo antes de que les caiga la sentencia de condenación, ¿no? Lo que dicen las almas perdidas, no sé qué, nada de eso. Post-mortem, retribución eterna. Inmediatamente que uno muere, el juicio particular es inmediato, instantáneo. Dios no necesita hacer, vamos a pensar, que hay muchas cosas ahí. No, sabiduría infinita, en un segundo, fuera. Y, según esto, retribución eterna después de la muerte está en 1022. Y seguimos con el catecismo. Los que no tienen nada que reparar van al cielo directo, según, inmediatamente los que no tienen nada que reparar, inmediato, en el 1023. Y los que tienen que purificarse algo, no han hecho la suficiente penitencia o tienen pecaditos veniales, pues entonces tienen que sufrir una purificación que la Iglesia llama purgatorio. Y esto está en el 1030. Pero esto es instantáneo, nada más morir, o purgatorio o cielo. Y los que mueren en pecado mortal, condenación eterna, según el Catecismo 1033 o 1035. Seguimos. ¿Cómo uno puede condenarse? Es facilísimo, cometer un pecado mortal y morir con él. ¿El pecado mortal qué es? Porque miren que aquí se meten otras herejías. Según el Catecismo 1859, el pecado mortal es un acto. Un acto. Es decir, que no se necesita una opción fundamental, como dicen algunos teólogos torcidos. ¿Qué es la opción fundamental? Y esto está reprendido y condenado por Juan Pablo II en la Veritatis Splendor, una encíclica sobre teología moral. Algunos teólogos, se ha extendido muchísimo, el que se inventó esto tiene libros, o tenía, porque después intervino la Santa Sede para decir que los retiraran, pero hasta que no intervino la Santa Sede tenía libros en casi todos los seminarios de teología moral. Él, que enseñaba una teología moral torcida. Y eso, claro, va a través del confesionario a los fieles. ¿Qué es la opción fundamental? Imagínense, pues, que para cometer un pecado mortal, por ejemplo, el adulterio, pues el marido tendría que tener el propósito de dedicar su vida a cometer adulterios. Porque si cae una vez aislada, o dos, o tres, pero una cosa aislada, eso no es pecado mortal. Porque tiene que tener una opción fundamental. Fíjense si es difícil condenarse. No, es que yo tengo el propósito de toda mi vida hacer esto. Lo mismo, pues la mujer que aborta, no, tiene que tener la opción fundamental de ser una máquina de abortos, si no, no se condena. O sea que hay que ser un Hitler prácticamente. Si no, tranquilo.
no hay pecado mortal con un acto aislado. Pues no. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, pecado mortal, 1859, basta un acto aislado, un acto aislado. Aunque no se tenga la opción fundamental, yo voy a ser malo, no. Se pueden cometer pecados mortales por debilidad. Y esto incluso teniendo en cuenta que haya, dice el Catecismo, una ignorancia afectada. Una cosa es que yo haga algo que no sé que es pecado mortal y cuando lo hago no sé que peco, entonces no he pecado mortalmente. Para cometer pecado mortal necesito 3 condiciones: que la cosa sea grave, que la haga sabiendo que es grave y que diríamos, la hago queriendo, o sea, no es una cosa que la hago sin querer. Entonces, ¿qué dice el Catecismo en el número 2089? Que la ignorancia de la persona que le dicen que eso es pecado mortal y no lo acepta, no le quita el haber cometido el pecado mortal. Eso es la ignorancia aceptada. Ah, es que yo no sabía que era pecado mortal, pero te lo dijeron, sí, pero no me lo creí. Pues ya no te vale. Y también es ignorancia afectada esto. ¿Esto que hago será pecado mortal? Bueno, mejor no pregunto porque si no, de repente me dicen que sí y ya no tengo la libertad de seguir haciendo eso. Pues entonces me quedo con la duda. También eso es ignorancia afectada. Y me trago el pecado mortal por no querer resolver la duda. Casos, por ejemplo, de pecado grave que la gente no le da ninguna importancia. Por ejemplo, el no aceptar el magisterio de la Iglesia. Eso es pecado grave. Aunque no sean de cosas de fe, pero si ya está en el catecismo oficial de la Iglesia Católica, eso todo lo tengo que aceptar. Y si hay algo que no acepto, es pecado grave. Es una falta de respeto y de obediencia grave hacia la Iglesia. Hay que distinguir ya cuando son cosas disciplinares, que eso ya no es magisterio de la Iglesia. Por ejemplo, mira, pues a mí la verdad pues no me gusta que hayan elegido a este obispo para esta diócesis. O sea, los actos de gobierno no son magisterio de la Iglesia. Y dice el Catecismo de la Iglesia, el Vaticano II, que el fiel puede tener cierto criterio pues para decir, pues mira, estas cosas en la Iglesia pues podrían ir mejor, ¿no? Esta decisión pues no me parece bien, porque eso son cosas disciplinares. Pero otra cosa es ya lo que es de fe y costumbres, es decir, fe y moral, lo que es enseñanza, doctrina, eso hay que aceptarlo todo. Distinto es que el Papa hable, por ejemplo, en una homilía, que eso no es magisterio, o que hable en una entrevista, que tampoco es magisterio. No tengo obligación ahí de aceptar lo que dice, si es que no repite cosas de magisterio. Y otra cosa es que ya haga un documento y lo firme. Cuidado, que eso ya sí que es magisterio. Por ejemplo, la encíclica que ha hecho tanto revuelo del Papa Francisco, la Amoris Laetitia, sobre el tema del matrimonio, pues hay que aceptarla. Y si hay cosas que están ambiguas, bueno, pues entiéndelas según la continuidad del magisterio anterior, pero no digas que se equivoca el Papa, porque eso hay que aceptarlo. Pues bien, eso hay que tenerlo en cuenta. Hoy día muy libremente se dice esto sí, esto no, como si fuera un supermercado el magisterio. Y se quedan tan panchos y luego comulgan. Pues es pecado grave. Y se hace mucho daño si después también se lo contagio a otros ese horror. Es un escándalo. Segundo, otra cosa de la que no se hace hoy ninguna importancia es que en materia de castidad no hay parvedad de materia.
Es decir, cuando se busca, diríamos, ese placer de una manera bien consentida y con advertencia, es siempre pecado grave. Otra cosa es que sea una tentación que rechazo. Pues bien, esto, que ya muchos no lo dicen ni se atreven, está en el documento Persona Humana, número 10, de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Siempre que se toca ese mandamiento, cuando es con consentimiento pleno y advertencia plena, es grave, aunque sea solo de pensamiento. Otro tema que se le da muy poca importancia y es pecado grave es la calumnia, la lengua. Los pecados de la lengua parece ser que no hay ninguna importancia y sin embargo se puede cometer muy fácil pecado grave cuando yo digo algo gordo de otra persona y no estoy seguro. No digo ya que es que yo sé que es mentira, eso ya es crueldad, ¿no? Pero ¿cuántas veces por ligereza digo algo gordo de otra persona y no estoy seguro? Y lo suelto. Como decía el Papa en Lima, cuando fue allí y estuvo predicando en el monasterio de Carmelitas del Señor de los Milagros, muy famoso, y dijo, eso los compara a esas personas que sueltan así, ¡pum!, cosas que no se saben, gordas, que hacen daño a la fama de los demás, los comparó con los terroristas. Ahí está la homilía que lanzó ahí en medio de miles de personas. Y es que además, cuidado, que la calumnia hay que repararla. Si yo soy consciente de haber calumniado, tengo que después decirle a la persona, mira, yo lo que dije de pues no estaba seguro, así que mejor no te lo creas. Hay que repararlo, porque si no, la cosa quedó ahí, el daño quedó hecho. Ven, podríamos poner más ejemplos, pero lo importante es que quedemos bien claro que basta un acto, que no hace falta una opción fundamental. Y esto lo tenemos que tener bien claro porque el demonio no le basta entibiarnos, no le basta diríamos, dejarnos a mitad de camino de la santidad. El demonio quiere perdernos y nosotros, los sacerdotes y las monjas y consagradas, somos su plato preferido. Se lo digo por experiencia. Somos su plato preferido y va por nosotros. Y perdonen que sea tétrico, pero es por su bien. No se fíen. Ay, yo con este hábito ya soy, intocable. Esto es como una especie de armadura, que antibalas, antitentaciones y antipecado mortal y ante todo. Yo con esto estoy predestinada. Yo con esto confirmada en gracia. ¡No! Cuidadito. Cuidadito. Sé que esta conferencia no es nada agradable, pero yo vengo aquí para su bien, se lo aseguro. Y lo estoy demostrando. También nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que al morir en pecado grave, la condenación es eterna e inmediata, 1861. Que el perdón, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, para el perdón del pecado grave es necesario la confesión bien hecha, diciendo todo lo que hay que decir, sin callar nada por vergüenza. Y esto lo dice en el Catecismo 1452 y 1453. Es decir, que el tiempo no absuelve los pecados. No. Lo que absuelve los pecados es la absolución después que se ha dicho el pecado.
y si está arrepentido. Y también nos dice el magisterio que el tener pecado grave impide recibir la comunión. Esto está en el 1385. Claro, el peligro de que estando en comunidad, y yo pues yo también soy un religioso de comunidad, pues el peligro es el respeto humano. ¡Ay! Si un día me ven que no comulgo, pues se me cae en la cara de vergüenza, todas van a pensar mal de mí. Bueno, pues entonces mejor hago un acto de contrición y comulgo para no quedar mal. Eso está muy mal, porque dice la Iglesia que hay que confesar primero, si no cometo un sacrilegio. Miren, yo cuando era seminarista, pues me tocaba muchas veces acolitar delante de la comunidad. Imagínense todos delante mío y yo acolitando y el padre ahí, pues bastantes veces, cuando el padre me iba a dar la comunión, delante de todos yo le hacía señas de que no. Y no soy consciente de haber cometido un pecado mortal en mi época de seminario. Y sin embargo, por otras razones, porque estaba muy distraído en ese momento, o porque, yo qué sé, varias razones pueden haber. Pues a veces yo le decía al padre, delante de todos, que no. Así que no se puede juzgar, no se puede uno ni fijar que el otro no comulga. Ay, mira, este se escapó. No te puedes fijar. Ni fijar, ni juzgar. Y mucho menos obligar. Oye, ¿tú por qué no has comulgado? La próxima vez, venga. Oh, se la metedura de pata total. Y en orden a la confesión también hay que dar libertad, dice la Iglesia, para que se confiesen con el sacerdote que quieran. Y también habla San Ignacio, me quedan 10 minutitos, de la confesión general en los ejercicios. Hay 3 posibilidades. Bueno, ya casi no me cabe, pero bueno, vamos a ponerlo aquí en pequeñito, aunque sea para que conste. Hay 3 posibilidades en cuanto a la confesión general. Primero, si se reconoce con humildad como la mujer del Evangelio, sin ningún respeto humano, pues que ha habido confesiones mal hechas, pues entonces es necesario hacer confesión general. Para estar en gracia de Dios. Si no hay ese problema, pero se quiere hacer por devoción, entonces la costumbre que se suele decir es que justo al entrar en la vida religiosa se hace una confesión general de la vida pasada y después, por cada ejercicio anuales que se hace confesión general del año. Es un consejo, no sé la costumbre que tendrán ustedes, pero no hace falta estar haciendo, si todas las confesiones anteriores han sido sinceras y buenas y no se ha callado nada, pues entonces confesión general del año anterior, ¿no? Eso, y además no es obligatorio, es como para devoción. Y es un poquito como recordar los motivos para llorar, para tener lágrimas, para que estoy en deuda con Dios. Y tercero, la confesión que ya no se debe hacer general es para el escrupuloso
que ya hizo antes confesión general y sigue dudando de los pecados de su vida pasada, porque es un escrupuloso, porque ya se lo han dicho. Entonces ese no le conviene para nada hacer confesión general. A ver, ¿puedes jurar por Dios que tienes algo que callaste a propósito? No, no lo puedo jurar. Pues fuera, es escrupuloso. El que no es escrupuloso, pues que lo diga porque no es escrupuloso. Pero el que es escrupuloso, el confesor tiene que ser tajante. No, mira. Tú te lo hace poquito y ya está. ¿Por qué? Porque estás enfermo. No te conviene. Y luego, también decirles que la indulgencia que se puede ganar por los ejercicios espirituales, además de las condiciones que ustedes ya saben, hacer la comunión, oraciones por el Papa, la confesión, también es necesaria una condición que muchas veces no se dice, pero es la más difícil, que es no estar apegado voluntariamente a ningún pecado venial. Esa es la más difícil, pues para eso están los ejercicios, para que no se me quede ningún apego a pecado venial, y así pueda ganar la indulgencia plenaria, en la que quedaría como recién bautizado. Les voy a poner aquí este esquema, ahora les explico, de las grandes cosas que hace la confesión. Miren, acuérdense de la estrella. La confesión, primero, me quita los pecados actuales que tenga, desde la última confesión bien hecha. Me quita los pecados actuales. Segundo, me rebaja, en la medida en que yo tenga fervor, devoción y arrepentimiento, me rebaja de las penas que he merecido por esos pecados de toda mi vida. Es el reato de pena que se llama, que si no hago penitencia y suficientes buenas obras en este mundo, pues me queda para el purgatorio, cuando me muera. La indulgencia plenaria me las borra todas, pero si no consigo la indulgencia plenaria por falta de arrepentimiento al 100% de todo, pues entonces, por lo menos la confesión actúa como una especie de indulgencia parcial. Me borra, en la medida en que lloro, esas reliquias de la vida pasada que me han quedado, que tengo que reparar. Además, la confesión, tercero, me aumenta los méritos, la gracia santificante, las virtudes infusas, la caridad, me aumenta el aparato y estructura sobrenatural de mi alma, me lo aumenta todo, como cualquier otra obra buena, pero como es un sacramento, más. Y además me promete ese sacramento la gracia sacramental, que es la promesa de gracias actuales para el futuro cuando las necesite. O sea, por haberme confesado, diríamos que Dios me va a dar más en el momento del peligro o de la tentación, gracias para que no sucumba. Todo eso hace gracias actuales para el futuro. En el presente me quita los pecados actuales, me aumenta la gracia santificante, los méritos, y me quita en parte o en todo, según el fervor que tenga, diríamos las penas que tendría que sufrir por esos pecados y que tengo que expiarlas en este mundo o en el otro. No hay mejor lejía para que quede limpia el alma que una confesión llena de lágrimas. Decía San Agustín que una lágrima derramada por el dolor de la pasión de Cristo, de haberle hecho sufrir por mis pecados, vale más que un año ayunando a pan y agua. San Agustín. Decía San Juan Bosco, una estadística que, vamos, la repito muchas veces. De los que son llamados a la vida religiosa o consagrada o al sacerdocio, fíjense lo que dice.
una tercera parte de los hijos de cristianos está llamada. Una tercera parte de los hijos de cristianos está llamada a la vida celibataria. Pues bien, de esa tercera parte, el 90%, dice San Juan Bosco, se echan para atrás. La mayoría ni llegan, pero hay algunos que llegando después se van. En total, 90%, imagínense. Si ese 90% que no llega o cuando llega se va, fuera fiel, el mundo ya estaría totalmente evangelizado hacía siglos. Y sin embargo estamos como estamos. En Asia solamente hay un 3% de católicos. Y dice San Juan Bosco, ¿cuáles son las 3 razones por las que ese 90% falla? La primera, por uno mismo. Por falta de generosidad de entrar o porque ya entró, le faltó sinceridad. La segunda, por la familia. Hijitis, mamitis, papitis. Uy, eso se llevan mucho. Y además con cara de bien, ¿no? Como tienta el demonio a los que quieren ser buenos. Bajo apariencia de bien. No, es que mi papá y mi mamá me necesitan. Y Jesucristo no, ¿verdad? Y tercero, por malos consejos que se hayan recibido de sacerdotes. O no entran o salen. Terrible. Y de estos casos de que entran y muchos se van, los hay porque tenían alguna cosa dentro y nunca la quisieron decir. Les faltó transparencia. El caso que tengo yo aquí delante, y con esto termino, de San Gabriel de la Dolorosa, que era un hermano pasionista que estaba estudiando con otro hermano que tenía fama de santo, que se llamaba Hermenegildo. Y este Hermenegildo tenía fama de santo, de intachable. Los compañeros le echaban flores de alabanzas, lo tenían, vamos, como un no a más. Y sin embargo, el padre, a ver si lo veo aquí, Norberto, creo que se llamaba el superior de la casa, pues un día San Gabriel de la Dolorosa le dijo a este superior, ¿no? Y eso que él, San Gabriel, nunca solía hablar mal de nadie, pero dijo que ese hermano que lo tienen por santo no procede bien. Se echó las manos a la cara y se puso a llorar. Fíjense. Y sin embargo todo el mundo lo tenía como un santo. ¿Qué pasó? Se ordenó sacerdote, se fue a las misiones, dejó el sacerdocio y apostató de la fe católica. Ese que parecía un santo. ¿A cuántos les habrá pasado? Yo la experiencia que he tenido ha sido terrible. Lo que yo me ha tocado ver. ¿A cuántos les habrá pasado que han salido escandalosamente de la vida religiosa o que han hecho escándalos dentro de ella porque tenían alguna cuenta con Dios en el secreto de su corazón? No la saldaron a tiempo y la bomba explotó. La bomba de relojería explotó. Pidamos a la Virgen Santísima que seamos humildes y que imitemos a la mujer del Evangelio.